Estamos en el capítulo 4, el modelo de equilibrio macroeconómico, ¿no? Este modelo nos ha permitido establecer las condiciones en las que la oferta es igual a la demanda agregada, ¿ya? Circunstancia que determina el nivel de producción, el empleo, el ingreso. Hemos considerado dos enfoques. Un enfoque es equilibrio, oferta agregada igual demanda agregada. El otro enfoque es el excedente, el ahorro es igual a la inversión, a la creación de empresas, ¿no? Que contablemente se expresa en la creación de balances de apertura. En el lado del haber está el capital. Esa es la inversión, ¿no? La creación de nuevas empresas, ¿ya? Luego hemos presentado los desplazamientos de la situación de equilibrio, ¿no? Y la situación de equilibrio se puede desplazar como consecuencia de políticas económicas. Es decir, que mediante la ciencia económica, los gobiernos, y yo diré los humanos, logramos modificar las condiciones de equilibrio, ¿ya? Así, si el gobierno tiene una política expansionista, pues puede, mediante los gastos autónomos, incrementar la demanda agregada, ya sea en bienes de consumo o en bienes de inversión, ¿no? En condición de oferta flexible, pues eso inicia un ciclo virtuoso, porque al expandirse la demanda, la oferta le va a seguir. Al existir dólares, ¿ya? La condición es la existencia de dólares. La oferta le va a seguir y tenemos un incremento de producción, del empleo, del ingreso, reducción de la pobreza. Es una situación muy feliz, ¿no?, en un país, ¿ya? Ese es el modelo de reactivación, ¿no? Entonces, el modelo de reactivación ocurre cuando se expande la demanda agregada mediante el gasto autónomo. Ya conocemos cuáles son las causas de los gastos autónomos, ¿no? El nombre lo dice, son gastos independientes del ingreso, del ejercicio, ¿ya?, de la producción del ejercicio, ¿no? Son gastos que pueden ser financiados por los ahorros del pasado. Hemos visto que el ahorro financiero al 1 de abril era de 28,000 millones de dólares. Entonces, si alguien pierde su empleo y que tiene de postre en caja de ahorro, con eso financia su consumo, ¿ya? Luego, las inversiones extranjeras también es un factor muy importante para desplazar el gasto autónomo. Y otro es el gasto público, ¿no? Un gobierno con déficit fiscal debería usar, ¿no?, para reducir gastos, pero en este caso es lo contrario. Hay gobiernos que se endeudan más, ya sea con el extranjero o en la Bolsa de Valores nacional, con acreedores, con actores excedentarios. Se aumenta, y con ese dinero que recibe, financia la creación de empresas públicas, transferencias solidarias y genera un desplazamiento de demanda. Ahora bien,
Si el país está con déficit crónico de balanza comercial, o sea que si tiene importaciones mayores exportaciones, esa política expansionista conduce a reducir los dólares, la reserva internacional, ¿no? Y puede llegar algún momento en que la existencia de dólares es tan limitada que la oferta ya no le puede seguir a la demanda, ¿no? Como ya se ha presentado, hay una propensión media a importar, que es del 30% en nuestro país, de acuerdo a las estadísticas. Entonces, y además se ha indicado que estas importaciones son de suministros para la industria y equipos para ampliar la producción, ¿no? Cuando ya no hay dólares, algunas empresas comienzan a pararse porque no hay suministros. Y tampoco se puede realizar importaciones para poder aumentar la oferta mediante importaciones. En esos casos se quiebra la demanda. Y como se ha indicado, ya al no existir dólares, la igualdad entre la oferta y la demanda agregada se da por la vía de los precios. A eso se denomina inflación. Los precios se incrementan, ¿no?, de los bienes. Y si el gobierno continúa expandiendo la demanda, pues la situación es crítica, ¿no? Se reduce la producción y la tasa de inflación se incrementa más. Hay conflictos sociales, muchos problemas, ¿no? Se cierran proyectos y demás. En ese momento, en ese contexto, surge la necesidad de un cambio de política económica. Y este cambio se inspira en el diagnóstico que se ha hecho. El diagnóstico es que la demanda agregada se ha expandido mucho, que no hay dólares. Entonces, las causas, diré, de la situación de inflación, disminución de producción, es déficit de comercio exterior y déficit fiscal. A eso se llama los déficit gemelos. Han debido escuchar, o algún comentarista se refiere a los déficit gemelos, ¿no? Estamos con déficit de comercio exterior y con déficit fiscal, dos problemas, ¿no?, que son las causas del agotamiento de dólares, ¿no? Entonces es necesario un cambio de política económica. Al conocer las causas, lo que hacen los gobiernos es reducir los gastos autónomos, ¿no? Empiezan a disminuir el empleo público y, si hay empresas públicas deficitarias, a cerrarlas, ¿no? En casos extremos, cuando no alcanzan los recursos, empiezan a vender las empresas públicas. Y en última instancia es reducir los gastos autónomos, ¿no? Es decir, las transferencias solidarias. Como ustedes verán, es una crisis macroeconómica terrible, política, social, etcétera, ¿ya? Ahora vamos a justamente presentar, ¿no?, un laboratorio sobre el modelo de recesión. Recesión significa reducción de la producción, del ingreso, del empleo, ¿no?, y disminución de la demanda agregada, ¿ya? El texto dice así: al persistir la escasez de dólares y continuar financiando gastos autónomos con déficit fiscal, el PIB decrece, disminuye el empleo, los precios se elevan con incremento de tasa de inflación, aumenta la pobreza, ¿no? Cuando suben los precios, los que más sufren
son los que tienen salarios fijos, ¿no? Porque el poder de compra de los trabajadores disminuye y eso hace que pues no satisfagan todas las necesidades básicas que tienen, ¿no? Aumenta la pobreza, ¿ya? Y esto se ve en este gráfico que hemos presentado, ¿no? Como ven ustedes acá, esta es la curva de oferta agregada, ¿ya? Y esta curva de oferta agregada, hay un quiebre cuando se agotan las divisas, cuando ya no se puede importar suministros para la industria, cierran fábricas y la producción empieza a disminuir. Este es el eje del PIB, del ingreso, de la producción. La demanda agregada es infinitamente elástica, no tenemos problemas con la demanda. La demanda se financia con sueldos, utilidades, transferencias solidarias, ¿no? Con gasto público. Entonces, puede crecer sin límite. Su único límite es justamente estos modelos de macroeconomía o esta interpretación macroeconómica que dice si crece la demanda, se va a igualar con la oferta, pero es una oferta reducida. Se iguala por la vía de precios. En un punto anterior se ha demostrado el incremento de precios, la tasa de inflación. Se ha demostrado la disminución de la producción y también se ha demostrado ya un ritmo de incremento nuevamente de los precios, ¿no? Hay un modelito ahí que hemos visto la semana anterior que ayuda un poco a racionalizar, ¿no? Es decir, a presentar relaciones aritméticas, ¿no? Aritméticas no es alta matemática, ¿no? Sino simplemente aritméticas, lógica aritmética, para establecer el efecto de un déficit crónico de balanza de pagos, de balanza comercial y de incremento de gastos autónomos. Bien, entonces el tema tiene por título Situación de desequilibrio macroeconómico, el caso de un exceso de oferta, modelo de recesión. ¿Ya? Introducción. La pregunta que genera una situación de equilibrio con incremento de precios y tendencia a disminuir la producción y el empleo es: ¿qué cambio de política económica debe implementarse para evitar la situación de quiebra nacional macroeconómica y quiebra familiar microeconómica? Porque los precios están subiendo, ¿no es cierto? Ya, y están cesando empresas. Entonces, ¿qué cambio? La respuesta es realizar un cambio que tienda a la, entre comillas, necesidad de reducir el déficit crónico de balanza comercial y disminuir la demanda agregada causante de la crisis. Entonces, hay dos efectos, ¿no? Uno es que cómo exportamos más para traer dólares y poder nuevamente entregar dólares a los importadores, ¿no? Para que estos puedan aumentar la oferta en el mercado. Y el otro tema es cómo disminuir la demanda agregada. Hemos repartido mucho billete. ¿Cómo recuperar ese billete? ¿No? Es decir, hacer desaparecer los déficits gemelos, dice. Eso implica aumentar exportaciones, disminuir importaciones, reducir el déficit fiscal, buscar préstamos de organismos financieros multilaterales para importar bienes y promover exportaciones, ¿no? Sedientos estamos de dólares, ¿no? ¿Quién nos puede prestar? Solo los organismos multilaterales.
es decir, el FMI, Banco Mundial, el BID, bancos que han sido creados mediante la Sociedad de Naciones, o sea, las naciones al FMI le aportan con recursos justamente para atender estos problemas de desequilibrio. Nosotros también somos socios del FMI, tenemos una cuota pequeña de acciones. Los socios más importantes son Estados Unidos y los de la Comunidad Europea, obviamente, ¿no? Su directorio, sus funcionarios son designados por esos países, ¿no? Especialmente, ¿ya? Entonces, son ellos los que van a poder prestarnos. Un banco privado no presta dinero a un país, ¿no? Para poder reducir el déficit fiscal, se debe dar compensaciones temporales a los que se recortó las transferencias solidarias para reducir la protesta y el desempleo. Como estas medidas implican un costo social, porque se va a afectar a personas, entonces se crean paquetes de ayuda, de cooperación a la gente, para que se tranquilice, ¿no? Temporalmente y se pueda implementar el resto de medidas macroeconómicas, ¿no? Luego, lo importante es dar seguridad jurídica para retomar la producción. Es decir, para la seguridad jurídica ayuda a ser justos, ¿no? En la medida de lo posible, evitar que se genere un clima de convulsión, de bloqueos y demás que perjudica la estabilización. Ahora vamos a ver un modelo recesivo. ¿Qué significa este modelo? ¿Cuál es su lógica? Se trata de un modelo nuevamente aritmético, ¿ya? Que nos va a ayudar a entender la racionalidad que tiene el modelo. El modelo que sigue pretende demostrar que en circunstancia de reducir la demanda agregada con medida de eliminación de gastos autónomos, se retornará a una situación de equilibrio, con reducción de la producción, el empleo y el ingreso nacional. Acá ya de entrada estamos diciendo, ¿qué pasa si se eliminan los gastos autónomos? Una parte, ¿no?, de los gastos. Eso significa que vamos a tender a otra situación de equilibrio, pero con un menor nivel de producción, ¿ya?, y de empleo. El retorno a un equilibrio recesivo, luego de aplicar una política económica de reducción de gastos autónomos, continúa con decisiones descentralizadas que toman los agentes insatisfechos, los emprendedores que no logran vender el producto. Se reduce la demanda, se acumulan stocks o inventarios producidos que no se venden y no generan retorno de efectivo para el pago de salarios y utilidades y a proveedores de suministros. Entonces, acá lo primero es que reducimos los gastos autónomos. Y luego dice, continúa con decisiones descentralizadas que toman los agentes insatisfechos, los emprendedores, las empresas, ¿no? Como se ha reducido demanda, los que podían todavía producir ya no pueden producir, ya no pueden vender. Es el problema, ¿no? Porque se ha reducido el poder de compra que estaba en poder de familias, ¿no? Entonces, acá dice, se reduce la demanda, ¿ya?, porque estamos disminuyendo gastos autónomos, ¿no? Se reduce la demanda, se acumulan stocks, ¿no?, en las empresas o inventarios que no se venden y no generan retorno de efectivo para el pago de salarios, utilidades y a proveedores de suministros, ¿no?
Eso se llama recesión. ¿Ya? Las empresas poco a poco empiezan también a reducir el empleo. Algunos van a quebrar. ¿Ya? La lógica ahora de un laboratorio. ¿Ya? La lógica tiene, del modelo tiene la premisa que indica que los oferentes definen el nivel de producción de un ejercicio cualquiera en base a la demanda efectiva o a las ventas reales del ejercicio anterior. Es lo mismo que el modelo anterior, ¿no es cierto? Desde activación, en esta respuesta. Si no venden, no se vende, no. Pues en la empresa los directivos se reúnen, consultan al contador, ¿cómo está nuestra situación? El contador dirá, está muy mal, ¿no? Porque tenemos deuda con los trabajadores, no podemos pagar sueldos, debemos a los proveedores de suministros y si seguimos así vamos a ir a la quiebra. Entonces en la empresa, ¿qué pueden hacer? Empiezan a ajustarse, pues en la empresa a ajustarse. Es decir, dicen, bueno, entonces reduciremos producción. ¿Cuánto hemos vendido? Preguntan al contador. Y el contador dirá, hemos vendido tal cantidad. Entonces, nuestra oferta futura el próximo año va a ser menor, ¿no? Porque tenemos stocks, ¿ya? Tenemos stocks que no estamos vendiendo. No, ¿para qué nos vamos a endeudar más? Disminuiremos producción, ¿ya? Entonces, esto indica, a fin de reducir el stock que se formó de productos no vendidos por la existencia del exceso de oferta. El procedimiento a seguir para realizar la simulación es partir de una situación de equilibrio, construida con funciones macroeconómicas, ¿no? En la situación de equilibrio se reparten los importes que corresponden a consumo e inversión, como ya sabemos. En un ejercicio 2 se repiten los datos, ¿no? Al aplicar la premisa que dice la producción de ejercicio se basa en la demanda efectiva del ejercicio anterior. Estamos partiendo de una situación de equilibrio. En un ejercicio 3, en forma deliberada, es decir, pensada, es una política económica, se reduce la inversión autónoma del ejercicio anterior. No se terminan proyectos de carácter público, ¿ya? Y eso va a provocar, ¿no? Que provocará la presencia de un exceso de oferta. Es decir, al reducir el monto de la inversión, ¿no? Estamos generando un exceso de oferta, ¿no? Si habían contratos a cumplir, es decir, proyectos, ya sea de empresas, ya sea de infraestructura pública, el gobierno las para, ¿no? Dice, no podemos continuar. ¿Ya? Algo así pasó con el gobierno de Áñez. Recordarán que cuando retomaron el gobierno los demás, indicaron, los proyectos no se han ejecutado, no se ha financiado a las empresas públicas y es la causa de la disminución de producción, otra de las causas, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá dice, se reduce la inversión autónoma del ejercicio anterior que provocará, ¿no? Que provocará o generará, mejor quizás que provocar, que generará, ¿no es cierto? Que generará la presencia de un exceso de oferta. Entonces, por eso el modelo se denomina modelo de exceso de oferta. Quiere decir que hay stocks. Si el gobierno la está parando el financiamiento de gastos autónomos. ¿No? Los que tenían que vender, habían hecho contratos, todo lo demás, están sin pagos. Y dicen, no nos paga el gobierno y se paran las obras, ¿no?
En los próximos ejercicios se aplicará la lógica del modelo hasta llegar a una nueva situación de equilibrio que implica menor producción y empleo. Ese es el laboratorio, ¿ya? Como observan ustedes, se va a construir este laboratorio con los conceptos que tenemos, ¿no? Y hemos desarrollado un juego de conceptos y eso nos va a ayudar a tener los efectos aritméticos, ¿no? Dice así, para una economía, un ejercicio, las funciones macroeconómicas son consumo 20 más 0,6, inversión 20 más 0,2. Son las mismas funciones que estoy usando. Pero ahora me estoy ubicando en un contexto de desequilibrio, ¿ya? Completar los datos de la tabla que sigue de ejercicios 1, 2, 3, 4 y de ejercicio N cuando en el ejercicio 3, por razones de la crisis macroeconómica, se produce una reducción en la inversión autónoma de 10 unidades, generando el cambio de la inversión para los próximos ejercicios. A partir del ejercicio 3, la inversión será 10 más 0,2. ¿Ven ustedes acá? Esta es la inversión cuando estoy comenzando, 20 más 0,2. ¿No? Todo está bien en el ejercicio, hay equilibrio, en el 2 también se repite lo anterior, pero en el 3 ya se dice, es momento de frenar el gasto. Entonces, como el gobierno tiene recursos para el gasto por intermedio del Banco Central, el Banco Central ya no le va a entregar billete para que siga gastando, ¿no? Y la inversión se va a reducir. Acá estamos viendo de 20 a 10. Lo mismo podría hacerse con el consumo autónomo, ¿no? Ustedes saben que forma parte del consumo el consumo de gobierno y básicamente son sus empleados públicos, ¿no? Entonces puede reducir también el consumo autónomo, ¿no? Ejercicio 1, situación de equilibrio, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos es aplicar nuestra fórmula. Ya la conocen ustedes. Inversión autónoma más consumo autónomo sobre 1 menos propensión marginal a consumir menos propensión marginal a invertir. No hay más que dar lectura a nuestras ecuaciones de consumo y de inversión. Consumo autónomo es 20, inversión autónoma es 20. La propensión marginal a consumir, la C minúscula, es 0,6 y la propensión marginal a invertir es 0,2. Reemplazamos y encontramos el ingreso de equilibrio, ¿no? Si ya tengo el ingreso, la producción de equilibrio, reemplazo pues en mis ecuaciones de consumo e inversión. El consumo es 20 más 0,6 por ingreso. Ahora ya conozco el ingreso que es de 200. Haciendo operaciones tengo 140. La inversión es 20 más 0,2 por 200. Entonces es el ingreso. Entonces 0,2 por 200 es 40 más 20 es 60. La demanda agregada es la de suma de consumo más inversión. 140 más 60, 200. El ingreso de equilibrio es el PIB de la economía. El PIB se reparte en consumo, 140, inversión. Estamos en equilibrio, ¿no? En un ejercicio 2 se repite el comportamiento porque no estamos cambiando los parámetros, como se dice, ¿no? Ni la inversión, ni el consumo, nada. Entonces se va a repetir la misma producción, ¿ya? El ejercicio 3, ahí está, ahí comienza el modelo, ¿no? Se reduce gastos autónomos de inversión en 10. Entonces, consumo 20 más 0,6, 20 más 0,6 por 200, que es la producción del año anterior,
da 140. Y la inversión es 20 menos 10, que quiere decir que es 10, más 0,2, 10. O sea, la función de inversión es 10 más 0,2 por 250. Entonces, la demanda agregada, que es consumo más inversión, ahora es 190. Demanda agregada. Y la producción es 200. ¿No? Entonces, acá hay que poner eso. Esto es exacto. Menor al PIB. El PIB es igual a 200. Porque los emprendedores han fijado su nivel de producción en función del ejercicio anterior, que era 200. Pero el gobierno está empezando a reducir, ¿no? Su déficit fiscal. En este caso hablamos de reducir inversión, que es lo más fácil, ¿no? Ya decir, bueno, no hay plata, paren estas obras. Y las paran. Es lo más fácil porque reducir el consumo es más difícil, ¿no? No puedes reducir transferencias solidarias muy fácilmente, casi imposible. La gente está acostumbrada. Entonces, casi imposible reducir transferencias solidarias. Pero sus gastos, obras de infraestructura, caminos y demás, los puedes reducir. ¿Ah? Entonces, aquí ha aparecido estos 50, ¿ya? 140 la demanda, 190 el PIB, 200. Entonces, acá aparecen los stocks. Stocks que no se venden. No se venden. Esa situación que aritméticamente estamos mostrando, entonces va a generar que en el ejercicio 4 la producción va a decrecer. La producción va a ser igual a la demanda agregada del año anterior, 190. ¿Ya? Después de ver esta tabla, eso dice, ¿no? Para ejercicio 4, después vamos a ver la tablita, ¿ya? La oferta agregada, la oferta flexible se ajusta a la demanda ampliada de ejercicio 3. Hay que ser en las empresas y es esto, ¿no? La oferta flexible se ajusta en las empresas, es decir, ya el gobierno ya hizo su parte, ¿no? ¿Cuál es su parte? Cortar, ¿no? Pero eso les afecta a las empresas. Las empresas, el siguiente paso es la oferta flexible se ajusta en las empresas. ¿Ya? Ustedes algún día a lo mejor van a estar en una empresa en situación de contadores, ojalá de gerentes financieros, ¿no? Como en un nivel más alto. Entonces dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? La contabilidad es básica, ¿no? No estamos vendiendo y debemos plata. ¿Qué podemos hacer? Hay que reducir, ¿no? La producción. Entonces, reducir la compra de suministros y muchas empresas empiezan ya a ajustar el empleo, a despedir. ¿Ya? La oferta se ajusta en las empresas a la demanda ampliada del ejercicio 3. A nivel macro, disminuye el PIB e ingreso nacional. Como consecuencia, se reduce el consumo y la inversión, ¿no? A nivel micro, en las empresas hay que reducir. Como esto están haciendo como esto se expresa también en el PIB, a nivel macro disminuye el PIB.
el ingreso nacional, ¿no? Como consecuencia se reduce el consumo. Entonces, 20 más 0,6 por 190 te da 184. 10 más 0,2 por 190 da 48. La demanda agregada ahora es 182. Era 190. ¿No? Al bajar el PIB, este es el problema. Hay menos salarios en las empresas, ¿no? Menos utilidades para los empresarios, y eso hace que, en función a ese nivel de ingresos repartidos, la demanda agregada baja. Se está contrayendo, hay una contracción de la demanda. Ahora es 180. El exceso de demanda se reduce a 8. O sea, la demanda agregada nuevamente es menor al PIB, ¿no? El PIB de la economía es 190, ¿no? Entonces hay un exceso, el exceso se reduce a 8, ¿no? Stocks, estos son stocks, es 190 menos 182. Se reduce a 8 y acá podemos colocar eso, acá, ¿no? ¿Ya? El exceso de demanda se reduce a 8. Es stock, son stocks, ¿no? Plural. Son stocks que no se venden. Que no se venden. ¿Ya? Pero ya ha empezado va a aumentar. En ese sentido, los va a empobrecer más. No llegan a la casa y te han pagado tu sueldo. No, no hay plata, dice. Tampoco los puede despedir porque han impuesto una norma de seguridad del empleo. ¿Ah? Y este modelo necesita, para poderse aplicar, que justamente la oferta sea flexible, que se pueda desemplear. Es un tema de política económica y de lucha política. ¿Ya? Si ustedes escuchan que hay seguridad del empleo, quiere decir que las empresas tienen menor poder para poder ajustar su producción y van a aumentar su déficit, ¿no? Porque van a tener gente parada que no hace nada porque se está reduciendo producción. ¿No? Y tienen que pagarle. La deuda sigue corriendo con los trabajadores. ¿No? Esa es la situación. Para ejercicio 5 ya es repetitivo, ¿no? La oferta flexible se ajusta a la demanda ampliada anterior de 182, aquí habíamos visto que es la demanda, disminuye el PIB e ingreso nacional, ¿ya? Entonces 20 por 0,6 por 182, 129, inversión 10 más 0,2 por 182, 46,4, la demanda agregada es 175,6, menor, ¿no? Esto es menor al PIB, ¿ya? Sigue habiendo stocks, ¿no? Es triste como
como es un proceso de... La gente se pregunta, ¿cuándo vamos a llegar al fondo? Sigue la situación así de reducción de producción, de ingreso, de empleo. Pero se ha ido reduciendo el exceso de demanda, ¿ya? Aquí el exceso de demanda al anterior era 8, ¿no? Ahora es 6,4, entonces está reduciendo la producción, recesión, ¿ya? Entonces dice, para la repetición durante n-1 ejercicios, el proceso por aproximaciones sucesivas reducirá el exceso de demanda hasta llegar en un ejercicio n a 0, ¿no? Vamos a volver a equilibrio. Y la pregunta es, ¿cómo se determina para el ejercicio n la situación de equilibrio? Pues acá puedo hacer una preguntita para enlazar, ¿no? Y decir, ¿cómo se determina para ejercicio n la nueva situación de equilibrio? Ya saben que equilibrio significa igualdad de oferta y demanda agregada, ¿no? Hasta el momento hemos presentado desequilibrios, ¿sí? La demanda menor a la oferta, la demanda menor a la oferta. Eso es desequilibrio, ¿no? Es un desequilibrio por exceso de oferta. Por eso el modelo se denomina modelo de exceso de oferta, que se ha creado deliberadamente al reducir la demanda. Se ha frenado la demanda y se ha creado así desequilibrios, ¿ya? Y la determinación de la situación de equilibrio de ejercicio aritméticamente, usando nuestro modelo, es un proceso que ya es conocido por ustedes. Ya debería ser, ¿no? Para ejercicio n es posible determinar la situación de reducción del excedente mediante la aplicación de la ecuación de equilibrio, considerando la disminución de inversión autónoma para este caso. Entonces, volvemos a repetir cuáles son nuestras funciones. Consumo 20 más 0,6y y la inversión que ya le hemos quitado 10 más 2y. Entonces, la ecuación de ingreso de equilibrio ahora es 20 más 10, 30, sobre 1 menos 0,6 menos 0,2, y la nueva situación de equilibrio sería 150, ¿ya? Pasamos los datos a la tabla luego de calcular los niveles de consumo e inversión. Consumo 20 más 0,6 por el ingreso, 150 es 110. Inversión 10 más 0,2 por 150 es 40. La demanda agregada es igual al ingreso de equilibrio, es igual al PIB. Entonces acá decimos, hemos encontrado un nuevo nivel de ingreso de equilibrio. PIB igual a 10, ¿no? En el ejercicio se ha vuelto la situación de equilibrio macroeconómico, ¿no? Con disminución de la producción, el empleo, el ingreso en sueldos, utilidades. En síntesis, la población se empobrece, ¿no? Ese es el modelo que lo hemos pasado acá arriba. Entonces hemos visto el proceso aritmético durante varios ejercicios. Esta es la tabla de reducción del exceso de oferta. Acá tenemos los ejercicios y acá tenemos las categorías macroeconómicas, ¿no? Primero está el PIB, el ingreso, ya sabemos cómo hemos llegado a 200.
Y de acuerdo a nuestras funciones, hemos repartido entre consumo e inversión. La economía estaba en equilibrio, ¿ya? Para el ejercicio 2, como en las empresas se fija la producción en base a la demanda, la producción en base a la demanda agregada, entonces decimos, repetimos, porque estamos en equilibrio. Todo lo que se produce se vende. 200, 140, 60, 0. Pero en el ejercicio 3 nos han dado la sorpresa, ¿no? Ustedes tienen que tener esa capacidad como estudiantes de una carrera de ciencia económicas y posteriormente como operadores con modelos de ciencia económica, tienen que tener esa competencia, ¿no? De poder interpretar cuando el gobierno está frenando la ejecución de proyectos, va a comenzar un periodo de recesión, ¿no? Y si les ofrecen pega en otra parte donde tenga un nicho de mercado más importante, es mejor irse, ¿no? Decir, bueno, pero uno puede decir, oye, solamente las ratas abandonan el barco, ¿no? Pero no se trata de eso, sino que acá el barco se va a hundir, ¿no? El barco se va a hundir, porque no es un problema microeconómico, ¿ya? El problema microeconómico es cómo desplazamos a los otros clientes, cómo peleamos con los otros, ¿no?, competidores. Es el problema micro. Pero el problema macro es cuando la gente no tiene plata. Y por muy inteligentes que sean en la empresa, es decir, toda una estrategia comercial, todo lo que sea, no hay plata, no se vende. Y hay que empezar a reducir producción, empleo, desde el punto de vista micro. Entonces es una combinación de lo macro con lo micro, porque es en lo micro que las empresas tienen que reaccionar. Cuando no hay stocks, no vendes, ¿qué va a hacer? No hay plata, está reduciéndose la demanda, ¿no? Entonces aquí en el ejercicio 3 ya se ve, ¿no?, de acuerdo a nuestras ecuaciones, que empieza a aparecer el stock. ¿Ya? Este stock ahora obliga a que el próximo ejercicio se diga 190 va a ser la producción, la del año anterior. Como va a reducir la producción, también eso implica que disminuyen sueldos, disminuyen utilidades, el consumo y la inversión se empieza a reducir y el exceso empieza a bajar. 8. Si persiste la situación, entonces el próximo ejercicio va a ser 182. Sigue el ajuste en las empresas. ¿Ya? Y al seguir el ajuste también disminuye el consumo, también la inversión, pero se va reduciendo los stocks, ¿no? Cada vez están produciendo menos y así podría seguir varios ejercicios. Llego al ejercicio N y decimos, bueno, esto se puede determinar cuando se acaba. 150, hemos llegado al fondo del ciclo, ¿no?, de recesión, ¿ya? 150, la demanda 150, el consumo es 110 y la inversión es 100, ya estamos en equilibrio. Ya hemos reducido la causa del déficit, de la demanda, y si se ha logrado incentivar la exportación, ¿no?, y si se ha logrado reducir la demanda agregada artificial que se había creado, entonces es posible que en el futuro otra vuelta se reactive la producción, ¿no? Además se recibe dólares porque esta política de recesión es aprobada por los organismos internacionales, ¿no? Cuando ven que se está aplicando medidas por el FMI, sobre todo cuando ven hay un compromiso, un memorándum que se firma con el FMI,
Cuando ven que se están aplicando medidas, entonces empiezan a aportar con dólares para que se importen suministros para la industria. Entonces puedes tomar otra vuelta la producción y hay dólares, ¿no? Y hay dólares que nos están prestando para aumentar la producción, etc. La oferta es flexible, esto ya he explicado, y hemos llegado ahí, ¿no? Entonces acá dice gráfico de recesión económica. Acá esta pasa de 200 a 150, ¿ya? Y eso ha bajado, ¿no? Acá vamos a mejorar un poco el gráfico porque quedaría un poco oscuro. Voy a ponerlo ahí abajo, creo esto. Entonces, a ver qué me conviene a mí. Quisiera insertar algo que no se da cuenta uno. Entonces, este es el ejercicio N. Ese es el ejercicio N. Es la demanda agregada del ejercicio N. ¿Ya? Acá hemos comenzado con el ejercicio 1, que era de equilibrio. Acá puedo poner eso también, ¿no? Este es el ejercicio 1 de equilibrio. Ejercicio 1. La economía estaba en equilibrio, ¿no? En 200, pero ahí empieza a darse 2 también equilibrio, 3. Acá pongo entonces ejercicio 1,2 ejercicios. En equilibrio la economía, pero ya surge la necesidad de implementar la política de recesiva, de disminuir los gastos autónomos, ¿no? Entonces, a medida que va reduciéndose la demanda agregada, ¿ya? Acá esta es la demanda, ¿no es cierto? Entonces, va reduciéndose la demanda agregada, como hemos visto, a 190, ya aparece el exceso de oferta. Después es 182 la demanda, creo que 156, así sucesivamente, y va disminuyendo el exceso de oferta, ¿no? Agregada, ¿ya? Y llegará la situación de equilibrio, toda esta curva se va desplazando poco a poco hasta llegar a la situación de equilibrio macroeconómico, con disminución de producción, de PIB, de empleo, todas esas cosas, ¿no? Que son negativas. Ya, ahora vamos a ver. La reducción de gastos autónomos de 10 determina la reducción de la producción y el ingreso en 50, ¿no? Generando mayor desempleo y malestar de la población en un contexto de oferta flexible de disminución de la producción que sigue la demanda. Las curvas de demanda en su origen eje de ordenadas se han desplazado hacia abajo, ¿no? Y aquí me gusta algo que ahora hemos visto en un contexto flexible de disminución de producción que sigue a la demanda. Entonces, acá podemos continuar con algo. La respuesta es una combinación de decisiones macro y microeconómicas, ¿no? Microeconómicas. Eso es. Porque
Lo micro se ve en las empresas, ¿no? No venden las empresas microeconómicas. No venden las empresas y tienen la necesidad de ir reduciendo producción, ¿no? Hasta llegar al equilibrio. Las curvas de demanda en su origen, eje de ordenadas, se han desplazado hacia abajo, ¿no? El modelo aritmético de determinación de la situación de equilibrio recesivo. La situación del modelo de momento n podemos identificar con la deducción del nuevo ingreso de equilibrio para las funciones luego de haber restado la inversión autónoma a la demanda agregada o a la función de inversión, ¿no? Esto está repetido, ¿ya? Porque arriba hemos mostrado el proceso, ¿no? Y hemos calculado el modelo aritmético. Entonces viene la práctica 42, decir la 42, no, había sido la 47 esta práctica. Licenciado, A ver, dime. le cuento que sería la práctica 46. Ayer estaba realizando mis prácticas y no tenemos la práctica 44. Clase 23, ahorita te escucho ya. Práctica, entonces, está en duda. Según la compañera, dice que no hay la práctica 44. Sí, licenciado, está bien lo que dice la compañera, es la práctica 46 esta. Ah, ya, entonces, como está apoyada la observación, decimos que esta es la práctica 46. Y vamos a revisar aquí, archivos, guardamos. Y vamos a revisar la práctica 44. ¿Sí? Estaría en la clase es la clase 23, la clase 22 es del 5 de mayo, en la clase 24, la clase 24 del 4 de mayo, tengo la práctica 45, dice acá. En abril. 28 de abril. Teníamos la práctica 42 y 43, el 28. O sea que el error está en la clase el 4 de mayo, ¿no? La clase del 4 de mayo es clase 21. Ahí estaría el error. Clase 21, práctica 44. Clase 22, práctica 45. Y clase 23, práctica 46. ¿No es cierto? Ya eso pueden corregir ustedes en sus... Si están bajando, lo pueden corregir para que tengan los números correctamente. Yo también voy a corregir el texto, ¿no? Ya completar, dice acá, para una economía, las funciones son consumo, inversión. Completar los datos de la tabla que sigue, ejercicio 1, 2, 3, 4 y de ejercicio N. Cuando en el ejercicio 3, por razones de crisis macroeconómica, se presenta una reducción. Ahora yo les estoy pidiendo que reduzcan el consumo autónomo. Es lo mismo, ¿no? En 4, generando el cambio de consumo para los próximos ejercicios a partir del 3. El consumo, y ahí está la función, 56 más 0,2. Presentar la tabla de reducción del exceso de oferta, que está acá el diseño de la tabla, que deseamos que se presente.
Se vendría a ser la tablita. Comentarios, causa de aplicación del modelo, ¿no? Con una lectura que ustedes van a hacer del texto, se van a poder contar, ¿no?, por qué se aplica este modelo, ¿ya? Claro, la causa más fácil de decir, ¿no?, es la que se escucha por los medios de prensa y algunos políticos que dicen son los neoliberales que están volviendo y que están empezando a castigar al pueblo con estas medidas, ¿no? Se olvidan que ellos han organizado la fiesta, ¿no?, y que lo que está pasando es una situación de chaki, como se dice, ¿no? Hay que tomar medidas para restablecer la salud, ¿no? Ha sido todo un periodo de fiesta, pues, de tratar de ayudar, de divertirse, disfrutar de la vida, etc. Y cuando llega el momento, ¿quién toma las medidas? Alguien dice hay que hacer esto. Inmediatamente surgen, ¿no?, los neoliberales, están volviendo. No hay otra solución. El tema es que a veces la gente que ha provocado esto renuncia, ¿no?, y no se atreven a tomar medidas. ¿Ya? Y aquí viene la práctica 47 que dice, a ver, vamos a ver qué dice esta práctica. Realizar los ejercicios para el ingreso, realizar los cálculos, ¿no? Realizar los cálculos para determinar ingreso de ejercicio N. ¿En cuánto se ha reducido el ingreso de equilibrio? La cantidad, ¿no? Coloque en recuadro la cifra. Cite un efecto sobre la población y un modelo de recesión, ¿ya? Entonces acá nos están pidiendo, en la práctica 47, casi una repetición del comentario de la práctica 46, efectos sobre el PIB. Entonces, uno de los efectos que van a observar sobre el PIB también corresponde a esta práctica, ¿no? Cite un efecto sobre la población, pero concretamente sobre la población. ¿Ya? Así, casi estamos terminando. Estoy terminando el capítulo, ¿no? Estoy terminando el capítulo, lo que significa que el próximo jueves vamos a dar el examen, ¿ya? Ahora, yo voy a averiguar con el director de la carrera si nos van a habilitar uno de los pabellones, ¿no?, para dar el examen. Puede ser el A o el B. ¿Ya han dado algún examen ustedes en los pabellones? ¿Han dado algún examen presencial? Pregunto. No, licenciado, mañana recién vamos a dar algunas. Mañana van a dar examen en los Sí. pabellones. Exacto, en los pabellones. A ver, entonces ya están habilitando los pabellones para los exámenes. Entonces voy a preguntarle al director si me pueden habilitar para el jueves 29. ¿Ya? Y ustedes darían su examen. Cae jueves 19. Ustedes darían su examen de 10:30 a 12, pues, ¿no? Y mi otro paralelo de 9 a 10:30, más o menos, ¿ya? Veremos qué sucede. Ahora sí, para el otro jueves hubiese que todos los pabellones están ocupados, digamos, algo así puede ocurrir, ¿no? Entonces veremos con el director qué solución le damos al caso, ¿ya? Eso les voy a comunicar por WhatsApp, si el examen va a ser virtual o el examen va a ser presencial. Entonces veremos qué pasa. Pero ya está, el día no va a cambiar el 19 de agosto. Eso espero. Ahora, si el director persiste, dice sí o sí tienes que tomar los exámenes, pabellones, allá, entonces
Habrá que fijar una fecha de acuerdo a nuestros horarios, ¿no? No podemos dar en otros horarios los exámenes, son en horarios de clase que se dan los exámenes. Eso vamos a comunicar mediante el WhatsApp, ¿ya? Entonces, pero ya está la fecha, la próxima semana en principio. Conclusión general, aportes de laboratorios sobre el fenómeno de reactivación económica con oferta flexible e inflexible y recesión. Hay 3 modelos. Caso 1, oferta flexible, un incremento de gastos. Esta es la situación feliz, ¿no? Cuando la oferta es flexible, un incremento de gastos autónomos eleva en sucesivas vueltas de espiral el PIB, el ingreso y el bienestar general. Se da un proceso mágico de multiplicación ampliada, el resultado final es mágico, se ha incrementado la producción, el ingreso, el empleo nacional. Mejora el bienestar de la población siempre y cuando la oferta sea flexible. La flexibilidad de la oferta se da en caso de existir ahorro nacional en reservas internacionales abundantes para eliminar cuellos de botella de la producción nacional. Yo acá podría hacer una pregunta de carácter internacional. Un comentario. En Estados Unidos, el Congreso ha aprobado incremento de gastos autónomos por 2 billones. ¿Saben lo que es eso? 2 billones, incremento de gastos autónomos del gobierno por 2 billones. No son millones, billones. Millones de dólares. ¿Ya? En un país con déficits gemelos. Estados Unidos tiene déficit gemelos. Tiene un gran déficit público, millonario, ¿no? Millonario y déficit de comercio exterior. ¿Ya? Los chinos lo están reventando, ¿no? ¿Ya? Vendiéndoles más y más bienes y los norteamericanos no logran equilibrar su balanza, ¿no? La pregunta es, esta es la pregunta, ¿no? En algún momento tendrán esta inflexible. ¿Qué tal? A ver, y para ser más preciso, para darles una guía, ¿se agotarán los dólares? ¿Qué tal? ¿Qué les parece la pregunta? Las anteriores, la anterior condición, ¿no?, de flexibilidad de oferta se da para todos los países del mundo, con excepción de Estados Unidos. Si un país va agotando sus divisas, ya no va a poder darse el fenómeno mágico. Entonces el gobierno va a tener que entrar al otro modelo recesivo, digamos. Pero ¿cómo es posible? Ay, carajo.
¿cómo es posible que Estados Unidos, con los déficits gemelos, déficit de comercio exterior, déficit de público, siga financiando gastos autónomos? Biden ha prometido hacer carreteras, nuevos puertos, aeropuertos, y ha prometido generar mayor empleo, y es lo que está ocurriendo. Y en la guerra de Ucrania, cientos de millones de dólares está mandando en armas a los ucranianos para que ataquen a los rusos. Entonces la pregunta es, ¿algún momento se agotarán los dólares? ¿En algún momento terminará la jauja, la fiesta en la que viven los norteamericanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? A ver, vamos a ver si alguna vez se les ocurre. ¿Qué piensan? Pueden preguntar a algún otro profesor, ¿no? ¿Hasta cuándo puede un país estar así, ¿no? Es decir, en este caso, particularmente en Estados Unidos, es increíble, ¿no? Bueno, ese es el modelo de reactivación, ¿no? Si hay dólares. Este descubrimiento de la capacidad del Estado para inducir el desplazamiento de la demanda efectiva genera, pues, una deuda intelectual con el padre de la macroeconomía, Keynes, ¿ya? Y se ha aplicado en el mundo por gobiernos con capitalismo de Estado de izquierda o derecha desde Roosevelt, allá por los años 30 del siglo anterior, dejando sin efecto la profecía de Marx de autodestrucción del sistema capitalista, ¿no? Por acumulación del excedente por los empresarios y el empobrecimiento de los obreros. O sea, hacia los años 30, en la ciencia económica no tenía este modelo de macroeconomía, solo tenía los modelos de microeconomía. El equilibrio de mercados por acción, de oferta, demanda, etcétera, ¿no? Y cuando había algún desequilibrio, si disminuía sobre la producción de algún producto, subían precios y eso se iba a equilibrar, etcétera. Un modelo de microeconomía, ¿no? Hasta ese momento. Y tenían en Europa filas de desempleados, ollas comunes, y lo propio en Estados Unidos era la crisis de los años 80, ¿no? Terrible crisis, porque los economistas estaban atados a los modelos de microeconomía y al modelo de Smith, que decía que hay una mano invisible que ajusta la oferta con la demanda, ¿no? Y que no había que intervenir para nada en la economía. Entonces, estaban atados, ¿no? mentalmente, porque no tenían cómo, no sabían cómo. Y Keynes ha creado todo ese modelo en un libro, ¿eh? Que es su libro de macroeconomía justamente, y es un salto. Y cuando se ha puesto en acción este modelo con el gasto agregado, gastos autónomos, como ya eran economías monetarizadas con dinero de papel, ¿no? Entonces tenían un instrumento para crear demanda agregada y reactivar. Y eso hizo que el empleo crezca en todos los países del occidente, de Europa a Estados Unidos. Y la profecía Marx, porque Marx dijo, esto va a explotar, ¿no? Porque la pobreza aumentaba, la gente estaba en las calles, va a explotar y va a venir el socialismo. Entonces, Keynes rompe con eso y genera todo el boom que ha habido de progreso, de tecnologías y demás, porque aumenta la producción, aumenta la demanda,
las innovaciones crecen y aumenta la producción, ¿no? Y eso es lo que ocurrió, no solamente en Europa, en el mundo occidental, en los países desarrollados, también en Bolivia, ¿no? La prueba en Bolivia de empleo de gastos autónomos con transferencias solidarias, los bonos se da, en gobiernos de ideología diferente. Gobiernos de Evo, bonos Juancito Pinto, Dignidad, Juana Zurduy de Padilla, progestación, excelencia. No sé si a ustedes les va a tocar este bono de excelencia, si todavía existe. Sabían que había, los años anteriores, han dado unas becas a los mejores estudiantes de licenciatura para que hagan sus estudios en Estados Unidos. Yo conocí de cerca a un muchacho que se ha ido a Texas porque su récord universitario era excelente, manejaba el inglés, ¿ya? Y se ha presentado ese programa de excelencia y se ha ido a Estados Unidos, ha estado un año, creo, haciendo un curso en petróleo, ¿no? Como ingeniero petrolero. No sé si seguirá el programa, ¿no? El gobierno de Janine también ha dado los bonos, Universal, Familia. Juancito Pinto lo han extendido a colegios privados. No sé si ya el año anterior han vuelto a dar a colegios privados, ¿no? Se indica que los gastos autónomos para reducir el efecto de la pandemia llegó a $1.000 millones entre marzo y junio de 2020. Entonces, no es privacidad de un gobierno izquierdista el hacer esto, ¿no? Cualquier gobierno puede hacerlo si tiene dólares. Los gastos autónomos y flexibilidad de oferta generan el paso de personas de extrema pobreza al estrato de pobres y de estos al nivel de clase media. Y eso se ve en el campo. Yo visito con alguna frecuencia Yungas y es increíble, ¿no? Esos casos chutos que dicen están en todas las comunidades. Hay una reunión del sindicato de comunarios, ¿no? Y hay que ver cada una fila de 10 carros, así de... ¿ah? Eso es, pues, han pasado clase media, ¿no? Es decir, quiere decir que no están tan pobres, ¿no? Y pagan gasolina más cara, pagan el doble, creo. Es interesante, ¿no? Los cambios que ha habido. Los mismos resultados se logra cuando se repite año tras año el superávit de balanza comercial con exportaciones mayores a importaciones. Hemos dicho que el excedente de balanza comercial es un gasto autónomo, ¿no? No depende de Bolivia. La curva de demanda agregada se desplaza hacia arriba y la oferta tiende a igualar en el tiempo por aproximaciones sucesivas. La balanza comercial excedentaria con gastos autónomos solidarios es un modelo virtuoso, ¿ya? Otro